Antoine-Henri Jomini, padre de la ciencia logística. Jomini nació en Suiza un 6 de marzo de 1779. Desde muy joven anhelaba la emoción y la gloria de una carrera militar. Soñaba con liderar hombres en la batalla y grabar su nombre en los libros de historia. Sin embargo, la familia de Jomini tenía otros planes y lo empujaron hacia una carrera en los negocios. Jomini aceptó a regañadientes y una vez graduado, tomó un puesto en un banco en París, pero su corazón no estaba ahí. Mientras tanto, devoraba libros sobre historia y estrategia militar. En 1805 publicó su primer libro, el cual se tituló Tratado de las Grandes Operaciones Militares. Fue un documento que estableció la reputación de Jomini como un brillante teórico militar. De hecho, llamó la atención, primero, del mariscal Michel Ney, y después del propio Napoleón, quien le ofreció una posición como miembro del Estado Mayor del Ejército francés. En sus libros, Jomini fue más allá de analizar batallas y movimientos de tropas. Entendió que el éxito de cualquier campaña militar dependía de la logística. Jomini reconoció que la capacidad de un ejército para moverse, alimentar y abastecer a sus tropas era tan importante como la destreza de sus acciones en el campo de batalla. Antes de Jomini, la logística se veía como una preocupación secundaria a cargo de los llamados intendentes. Jomini elevó la logística al grado de ciencia, un aspecto crítico de la planeación militar. Argumentó que las guerras a menudo se ganaban o se perdían según la fluidez de la intrincada red de líneas de abastecimiento. Una falla en los suministros podría significar un desastre, incluso para el ejército más poderoso. El conocimiento teórico de Jomini resultó invaluable para Napoleón. Sin embargo, no le fue reconocido todo su mérito. Sirvió como oficial de su Estado Mayor durante la invasión francesa de Rusia en 1812. Esta campaña destacó tanto las fortalezas como las limitaciones logísticas del ejército francés. Jomini presenció de primera mano las devastadoras consecuencias de la falta de previsión logística. Se sintió ignorado. El ejército francés, marchando profundamente en Rusia, se vio obstaculizado por caminos en mal estado, clima severo y la falta de previsión sobre las líneas de suministro extendidas. Jomini instó a un enfoque organizado, con base en los flujos, enfatizando la necesidad de asegurar los depósitos de suministros y mantener las líneas de comunicación, además de una logística de reversa. Sin embargo, Napoleón ignoró el consejo de Jomini, lo que resultó en una catástrofe. Napoleón no preveía logística de reversa, pues asumía que sus avances serían siempre coronados por la victoria. Gracias a Jomini, quien había previsto una retirada cerca del río Beresina, el ejército francés no fue aniquilado. Sin embargo, desilusionado por no ser escuchado, Jomini dejó el ejército francés y tiempo más tarde fue convencido para unirse al ejército ruso. En San Petersburgo fundó la Academia Militar y fue profesor del hijo del zar Alejandro I. Los pilares del pensamiento logístico de Jomini son profundos y aún hoy no son totalmente comprendidos. En su obra clave, Síntesis del arte de la guerra, publicada en 1838, Jomini codificó sus teorías logísticas. Argumentó que la logística exitosa se basaba en varios principios clave. Uno de ellos, la concentración de la fuerza en un escenario previsto, de forma que el movimiento eficiente de tropas y suministros abrumara al enemigo. Otro es el diseño y mantenimiento de líneas de operación y comunicación fluidas, seguras y eficientes. También desarrollar reservas tácticas, para lo cual era necesario establecer diferentes bases seguras cerca del teatro de operaciones y, de este modo, tener la capacidad de lanzar ofensivas contundentes. Además, fortalecer la maniobrabilidad, es decir, desarrollar la capacidad de movilidad. Un ejército ágil capaz de moverse rápidamente adquiere, decía Jomini, una ventaja abrumadora. Estos y otros varios principios, arraigados en las experiencias de Jomini, formaron la base de su doctrina logística. Durante muchos años se ha considerado que dominar los principios de Jomini puede inclinar la balanza del poder en cualquier conflicto. La influencia de Jomini en la logística moderna se mantiene hasta nuestros días. Las ideas de Jomini tuvieron un profundo impacto en el pensamiento militar y luego en el ámbito civil.
Sus escritos han sido estudiados en las más prestigiadas academias militares alrededor del mundo, pero es hasta a mediados del siglo pasado que, en los Estados Unidos, se apreció el valor de las enseñanzas de Jomini para el ámbito civil. Su énfasis en la logística como ciencia revolucionó la forma en que se planeaba y operaba la administración de los flujos de carga, personas, información y recursos. Los ejércitos y empresas modernas todavía lidian con los desafíos de mover grandes cantidades de suministros y mantener redes de comunicación efectivas. Las complejidades de las modernas cadenas de suministro solo han amplificado la importancia de las ideas de Jomini sobre la logística. Sin dudas, los principios de Jomini continúan dando forma a la evolución de la logística de hoy en día, desde los campos de batalla del siglo XIX hasta las complejas operaciones del comercio global. Jomini es el fundador de la ciencia que articula al mundo, a la ciencia interdisciplinaria que hoy llamamos logística. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo seguirá influyendo el pensamiento de Antoine-Henri Jomini en la logística del futuro.